Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Social Investor. Soy María Gómez Silva. Hoy vamos a hablar de las perspectivas de la inversión socialmente responsable en 2023. Ya tocamos el tema en el podcast de la semana pasada, pero me ha parecido que esta temática merece un capítulo en sí mismo. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Borja González. Hola, Borja. Hola María, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros para hablar de este tema que efectivamente es bastante apasionante. Borja es director en la oficina de Madrid de Manji Investments. Pues si te parece, Borja, entramos en materia. ¿Se espera que este año sea bueno para la inversión socialmente responsable o va a pasar como el año anterior en el que los mercados se quedaron un poquito más rezagados que el mercado en general? Pues, si vemos lo que pasó, María, el año pasado, ¿qué tuvimos? Pues tuvimos una guerra en Ucrania, tuvimos inflación, tuvimos unos tipos de interés mucho más altos de lo que estábamos acostumbrados, y lo que pasó fue que las inversiones que mejor funcionaron pues fueron todas las que tienen que ver con el value, materias primas, defensivas, y efectivamente toda la inversión sostenible se quedó atrás, pero no muy atrás, en torno al 1,5%, 2%, no mucho más. Y sobre todo, aquí había mucho agorero que decía que esto todo el tema sostenible, ESG y demás, que probablemente que era una moda pasajera que ahora se vería que iba a acabar. Pero nada más lejos de eso. Si por ejemplo, cogemos datos de flujos, lo que vemos es que en el tercer trimestre del año pasado, que son los últimos datos que tenemos, en el mercado de fondos salieron 200.000 millones de dólares. Sin embargo, en fondos sostenibles entraron 22.000. Es decir, que el interés está ahí. Y sobre todo, que aquí lo que vamos a ver no es que el problema es que sea sostenible o no. Probablemente el problema lo van a tener en un futuro pues no muy lejano. Lo van a tener aquellos fondos o aquellos productos que no tengan algún concepto de sostenibilidad dentro. Porque al final la sostenibilidad, todo el tema de ESG es un proyecto común mundial. Entonces, si no lo tienes tú en tu producto, desde luego va a ser muy difícil que alguien lo quiera tener en sus carteras o invertir en ello. Ya. ¿Y qué variables van a afectar a la inversión socialmente responsable este año? Porque son las mismas que al mercado en general, la guerra en Ucrania, lo que comentabas, precio de materias primas, bancos centrales, ¿o hay algunas que son también específicas de la ESG? Pues mira, nosotros en M&G lo que hemos empezado a hacer realizamos un informe anual, que acabamos de publicar el tercero, en el que analizamos los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los ODS, y sobre todo cómo están avanzando, si están mejorando, empeorando o si se han quedado igual, ¿no? Y lamentablemente en el último informe la verdad es que han sido los resultados algo desalentadores, porque de los 17 ODS que hay, 13 se han quedado igual, 2 han mejorado, que son pues lógicamente el tema de salud por todo el boom que ha habido de las vacunas tras el COVID y sobre todo pues toda la ingeniería que ha habido detrás que se está aplicando también a otras enfermedades, y luego todo el tema también de infraestructuras, que tiene sentido pues porque toda la recuperación a nivel global de la pandemia del COVID pues está viniendo también por la parte de infraestructuras. Y sin embargo ha habido otros dos que incluso han empeorado. Uno tiene que ver con la guerra de Ucrania, que es pues todo el tema energético, que la verdad pues que ha habido en regiones donde el acceso a todo el tema energético, el calor, el frío, pues la verdad es que ha sido bastante problemático, y sobre todo también el tema de las desigualdades. La inflación lo que ha creado es que las zonas o las personas que tienen mayor poder adquisitivo han sido capaces de capear muy bien o mejor toda la subida de precios. Sin embargo, pues hay muchos sectores y regiones a nivel global donde no solo desde el punto de vista energético que hablábamos antes, sino sobre todo pues la cesta de la compra típica, pues ya estamos viendo los precios a los que ha estado subiendo, ¿no? Entonces, pues desde luego hay recorrido todavía ahí, sobre todo porque un factor muy importante es que cada vez los selectores de producto, tanto a nivel de fondos de inversión, de carteras gestionadas, están poniendo cada vez más el foco en la sostenibilidad. Entonces, lo que hablábamos antes, si no eres un fondo sostenible, con algún tipo de característica sostenible, directamente no entras en su universo de inversión para que pueda meter unas carteras de sus clientes, lo cual es un factor también muy importante. Sí, dime. No nos olvidemos en Europa de todo lo que estamos viviendo, sobre todo pues porque queremos ser independientes energéticamente. Ya. Y esa independencia energética, pues desde luego no se consigue de hoy para mañana, y va a ser algo que va a estar muy presente en los mercados. Y sobre todo los que gestionamos activos de una forma activa y nos relacionamos mucho con las compañías, tenemos un papel clave. Porque con esa relación
sobre todo, aunque tengamos que ir de la mano de gobiernos o organizaciones supranacionales, pero desde luego para conseguir que todos los compromisos no se queden en papel mojado y de verdad se lleven a la práctica, tenemos un papel clave. O sea, que quiere decir que a vosotros os marcan, ¿no?, el cumplimiento de esos ODS, que eso también puede ser una manera de desviar flujos hacia una temática u otra. Efectivamente, es decir, nosotros como inversores tenemos un compromiso social también, con todo el sostenibilidad, ya sea con clima, con pobreza que hemos comentado, es decir, y nuestro compromiso está ahí. Y lo que queremos es que las compañías en las que invertimos pues también compartan esos compromisos con nosotros. Y sobre todo, pues bueno, las gestoras que a veces incluso nos asociamos para crear pues mayores, vamos a decir, grupos de presión, es decir, vamos con muchos activos, hablamos con las compañías en las que invertimos todos, pero sobre todo para que el marco sea parecido en todos lados, que haya una especie de estandarización y que las compañías vayan actuando en consonancia con los objetivos que buscamos todos. Y todo esto, ¿cómo puede afectar a nivel mercado, ¿no? ¿En qué temáticas pueden funcionar bien de cara al inversor? Pues mira, por empezar podemos hablar de infraestructuras, que efectivamente las infraestructuras tienen un ODS propio, que es el número 9, que es pues mejoras de infraestructuras, innovación y demás, pero sobre todo es que la infraestructura afecta a otros muchos ODS. Por ejemplo, el sector salud. Pues efectivamente hay regiones donde no hay hospitales. Claro. Pues construir un hospital, que al final es una infraestructura, es necesario. Si hablamos de todo el tema de transición energética, de todo el tema del clima, pues oye, el primer paso para cambiar el carbón por gas y luego pues pasar a hidrógeno verde o a cualquier otra energía renovable, pues todo esto se realiza con infraestructuras. Por lo tanto, eso es algo a tener muy en cuenta. Luego el sector salud. El sector salud, después del boom que comentaba antes que hemos tenido con todo el tema del COVID, además nos ha ayudado a nosotros a poner nuestra salud en nuestro escalafón de valores, digamos, que ha subido, ¿no? Entonces ahora tenemos el foco en cuidarnos más. Y eso, lógicamente, pues genera oportunidades y es necesario invertir en ello. Y luego no nos olvidemos del cambio climático, claro, que está ahí. Y sobre todo que con la inversión que se está haciendo a día de hoy no cumplimos el Acuerdo de París. Entonces, de aquí a los próximos años hay mucho dinero que invertir. Es decir, para cumplir con los ODS, para que te hagas una idea, de aquí a 2030 hay que invertir como unos 12 billones de los nuestros. Que queda todavía mucho camino por recorrer. Bueno, entiendo de lo que me dices que efectivamente, no, como nos comentaba precisamente en el podcast anterior Sebastián Senegas, que la ESG, ¿no?, va a cobrar más protagonismo en este año quizás respecto a, bueno, está claro que el medio ambiente va a seguir siendo una constante, pero que quizá estamos ante ese momento de la ESG. Pues ahí está, porque en los últimos años únicamente nos hemos centrado o casi exclusivamente en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pues al final pues todo el tema de los COP que hemos vivido en los últimos años, ese boom de querer de verdad pues que reducir la temperatura, ¿no? Y efectivamente se había quedado un poco atrás la ESG. ¿Qué es lo que pasa? Que este año, lo que hablábamos, que esas desigualdades sociales que han generado toda la pandemia, todo lo que hemos vivido el año pasado, desde luego ha creado un problema y desde luego es una muy buena oportunidad para empezar a solucionarlo. Y lo que te decía antes, es decir, tenemos que ir de la mano de los organismos internacionales, gobiernos y demás, porque son los que de verdad tienen que liderarlo, pero la coordinación con las instituciones y llegar a acuerdos público-privados es una ocasión única para poder hacerlo. Y desde la inversión, ¿cómo se puede afrontar un tema como las desigualdades sociales? O sea, a lo práctico, a lo concreto, ¿no? ¿Cómo se puede canalizar o qué se puede aportar desde el mundo de la inversión para una temática tan complicada, ¿no? Un problema tan complicado. Pues te voy a poner algunos ejemplos que yo creo que describen muy bien cuáles son las necesidades y qué es lo que se está haciendo, ¿no? Hablábamos, tú imagínate que casi se te estropea el coche y necesitas pedir un préstamo para hacerlo, para comprarte otro, ¿no? Tú simplemente te sientas delante de tu ordenador, te metes en la página web de tu banco e incluso tienes ya un préstamo preconcedido que con 3 clics tienes el dinero en tu cuenta corriente. Esto que para nosotros es relativamente normal, necesitas primero tener un banco y segundo tener internet. Sí. Que nosotros lo damos por hecho, pero hay regiones, hay ciudades, hay aldeas que no tienen sucursal bancaria y la sucursal bancaria más cercana la tienen a 300, 400 kilómetros y no tienen internet. Entonces, pues por ejemplo, lo que hablamos, infraestructuras para poner torres de comunicación para que llegue internet y sobre todo compañías que lo que están haciendo es crear bancos online. Entonces, de esta forma, si al granjero que está en esa zona se le estropea el tractor, pues pasa de tener un problema a tener una oportunidad
lo que ayuda al crecimiento de esa región, ¿no? O hay regiones en las que no hay luz directamente. Entonces hay compañías que lo que están haciendo es poner en África, por ejemplo, paneles solares para que sean en determinadas regiones, lo cual te ayuda a que puedas pues, montar tu negocio, montar internet, y por estas regiones pues van creciendo. Si nos vamos, por ejemplo, al tema educativo, que el tema educativo es a largo plazo, sí. Otra vez hablando siempre de temas de ESG a largo plazo. Pues en Brasil, por ejemplo, es una de las mayores compañías cotizadas de educación. Uh-huh. Entonces, aquí lo que se trata es de, a distintos niveles, dar educación asequible, porque en Brasil tenían un problema educativo bastante importante, porque solo las élites tenían capacidades de ir a los colegios y universidades, pues se está trabajando en eso para eliminar esa pobreza que puedan llegar a ser algo más, ¿no? Y por ponerte un último ejemplo, que toca mucho la inclusión social, es por ejemplo el tema en determinadas regiones las mujeres no se incorporan al mercado laboral no porque no hayan ido a la universidad, no porque no hayan tenido oportunidades, sino porque simplemente el ir de su casa al transporte, a su lugar de trabajo, ese transporte uh-huh. es peligroso para las mujeres. Entonces hay empresas que se dedican, por ejemplo, a crear transportes seguros para que las mujeres se puedan incorporar al mundo laboral. Uh-huh. Entonces, para que veas que hay ejemplos, y aquí te he puesto 3 o 4, pero hay muchísimos más en los que estamos luchando por atajar esas desigualdades. Uh-huh. Y en el campo, hemos hablado un poquito de la renta variable, pero en el campo de la renta fija, en 2023, ¿va a haber oportunidades en bonos verdes, en bonos sociales? ¿Cómo puede el inversor particular acceder a todo eso? Pues mira, históricamente la renta fija sostenible o bonos verdes eran algo para inversores muy institucional, fondos de pensiones, fondos soberanos, es decir, nosotros no teníamos acceso a esas cosas. A día de hoy, pues prácticamente cualquier persona que quiera invertir en bonos verdes o en bonos ESG puede hacerlo. Digamos que se ha democratizado también la inversión en renta fija sostenible. Y desde luego, si miramos qué es lo que ha pasado el año pasado con uh-huh. las emisiones de bonos, pues desde luego el mercado cayó el número de emisiones y las sostenibles cayeron en la misma línea. Nada que aportar ahí. La gran diferencia, y que ahí es donde está lo relevante, es que de las nuevas emisiones que hubo el año pasado, prácticamente el 30% tenían alguna etiqueta sostenible. Y siendo los bonos verdes los más populares, ¿no? Lo cual quiere decir que es un mercado que está creciendo. Y sobre todo, pues de cara a todo el cumplimiento del clima, pues uh-huh. desde luego vamos a ver que va a haber muchas más emisiones en este sentido, y sobre todo las utilities van a ser unas grandes emisoras que son las que están luchando, pues al final son las que tienen la capacidad de infraestructura para ayudar a ese cambio climático. Además, comentábamos que el interés adicional es que en un bono, ¿no? Muchas veces el proyecto al que van dirigidos está más claro quizás que en otro tipo de inversiones en las que no se sabe exactamente cuál es el beneficio, ¿no? Efectivamente, porque cuando tú coges renta variable, hay compañías que son conglomerados y a veces cuesta un poco saber cuál es el impacto real. Nosotros lo que tenemos, nuestros analistas pasan mucho tiempo midiendo el impacto que generan las compañías de renta variable. Pero en renta fija, como tú dices, es mucho más fácil porque la emisión va dedicada a una cosa específica. Y los bancos centrales, también, que sobre todo el Banco Central Europeo ya ha dejado claro que también tiene una preocupación por el clima, porque no nos olvidemos que aunque ahora mismo está reduciendo balance el Banco Central Europeo, pero a medio plazo los bancos centrales son uno de los grandes jugadores en el mercado de renta fija. Y en los programas de compras futuros que vayan haciendo, seguramente lo que vayan a poner son algunas especificaciones sobre la sostenibilidad que tienen que tener los bonos que van a entrar en esos programas de compra. Uh-huh. Por tanto, no nos olvidemos que los bancos centrales también tienen un papel muy importante. Uh-huh. Y para el que esté fuera, el que todavía no haya entrado en el universo de la inversión socialmente responsable, ¿qué se le podría decir qué clave, ¿no?, para este 2023? Pues mira, lo que se dice siempre en cualquier inversión, que pillar siempre el mejor momento, pues es muy difícil. Uh-huh. Sobre todo que esto, lo que hablábamos al principio cuando hemos abierto este podcast, es que esto es una carrera de fondo. Aquí no estamos jugando para 3 meses, 2 meses. Aquí lo que queremos es, hay una serie de problemas que tenemos que atajar, y lo que queremos es que a largo plazo, pues 2030, 2050, pues cada cosa con su objetivo, es necesario atajarlo. Y de hecho, por ejemplo, en nuestras carteras que son sostenibles, la rotación de la cartera es muy baja. ¿Por qué? Porque coges una compañía y lo que hablábamos de la educación, no mejoras la educación en Brasil de aquí a 3 meses. Ya. Necesitas mucho tiempo
para que hacer las cosas bien y que efectivamente los resultados estén ahí. Uh-huh. Y a un particular o incluso un institucional, ¿cómo se puede uno asegurar que en la cartera que está comprando no haya greenwashing? Pues esa es una gran pregunta, ¿no? Porque al final, nosotros lo que miramos, o el enfoque que nosotros hemos tomado es ver cómo afecta de verdad una compañía a la economía real. Uh-huh. Porque yo puedo hacer una cartera de compañías que per se no tienen por qué contaminar, son sectores no contaminantes, y decir que tengo una cartera que, por ejemplo, cumple el Acuerdo de París. Efectivamente, porque son compañías que nunca van a contaminar. De software. Entonces, efectivamente, ese es el ejemplo clásico. Sin embargo, nosotros lo que queremos son compañías que, por un lado, o ya contaminan poco, porque han estado trabajando y hemos estado trabajando con ellos en bajar esa contaminación que estaban haciendo, o que todavía siguen contaminando, pero que están llegando a acuerdos o compromisos para reducir esa contaminación, y nosotros pues vamos de la mano con ellos para que efectivamente lo logren. Y eso es generar ese impacto que queremos. Y luego, pues sobre todo, hay un tema también de reporting. Nosotros, aparte de todas las reuniones que tenemos con todas las compañías en las que estamos invertidos y las potenciales, que aparte de hablar de los típicos, la parte económica, tenemos reuniones específicas de ESG, luego lo que queremos también es que las compañías vayan encaminándose un reporting algo más estándar y más transparente para que efectivamente se vean sus logros. Porque las compañías sostenibles en las que nosotros invertimos, nosotros necesitamos que año a año nos vayan diciendo cuáles han sido sus logros en ESG y ver cómo podemos mejorarlos. Y una duda que tengo yo desde hace tiempo, claro, siempre se dice, ¿no?, desde la industria de la gestión de activos, que lo interesante es invertir en compañías, ¿no?, que a lo mejor sean más contaminantes y que vayan a reducir. ¿Y cómo casa todo esto con lo del artículo 8 y el artículo 9, ¿no? Porque supuestamente cuando se tiene un artículo 9 ya tiene que ser una cartera prácticamente descarbonizada, y a lo mejor es más interesante, que parece que es contradictorio, que el artículo 9 supuestamente es un fondo más puro de ESG, y a lo mejor en artículo 8 sí que vas a esas compañías a las que se puede forzar a reducir las emisiones. Bueno, al final tú lo que tienes que ver también es el conjunto de la cartera, es decir, porque tú puedes tener alguna compañía que sea más contaminante, pero que tenga acuerdos ya, compromisos globales con asociaciones internacionales para reducir esas emisiones, y sobre todo lo que tú quieres es que esas compañías vayan reduciendo y vayan metiéndose, pues por ejemplo, en el Acuerdo de París, pues para llegar a esos límites que marca el acuerdo, ¿no? Entonces no puedes dedicarte solamente a tener esas compañías, porque si no, efectivamente, pues la contaminación que tú llegas es más elevada. Tienes que tener pues compañías que han dejado ya de emitir, pues porque están haciendo su trabajo o han tomado ya medidas, y las siguen tomando. Porque esto no es una carrera que termine mañana, sino que cada vez la tecnología se va desarrollando más y cada vez somos capaces de contaminar menos. Pero luego también el tema de que tú puedas ir con una compañía que contamine un poco más de la media, digamos, pues también es muy importante, y poder entrar dentro de artículos 9, pues siempre que haya ese compromiso y que sea real, porque no es que la compañía tenga el compromiso, sino que lo relevante es que lo esté cumpliendo y lo vayamos verificando. Si eso se da, puede entrar en fondo artículo 9. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, un placer haber estado con vosotros. Y a ustedes les emplazo a seguir los contenidos de Social Investor a través del canal de finanzas de YouTube.